El Sol permite la vida en la Tierra y es el principal origen de casi todas las energías que empleamos. Ha habido ideas un poco de ciencia ficción o teóricas, como la esfera de Dyson, para recoger y aprovechar toda la energía solar posible, haciendo una gran esfera alrededor del Sol. Lo cierto es que a día de hoy solo aprovechamos una parte mínima de su energía, con paneles solares como los que tengo aquí detrás. Hoy hemos venido a este campo de paneles solares para ver cómo funciona la energía solar. Cristina, hoy hemos venido al campo, concretamente un campo de paneles solares. Nos has traído aquí para enseñarnos cómo funciona una de estas instalaciones. Ponos un poco en situación, ¿dónde estamos? Pues estamos en la provincia de Palencia, en la localidad de Magaz, y estamos en concreto en una instalación fotovoltaica conectada a red que tiene dos grupos que forman un total de 200 kilovatios de potencia pico instalada, en dos instalaciones de 100 kilovatios cada una. Vale, para empezar, entendamos cómo funciona el principio básico, ¿no?, de estos paneles. ¿Qué es una célula fotovoltaica y cómo funcionaría eso? Bueno, pues eso, si quieres, lo podemos ver directamente sobre uno de los paneles. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este mismo nos puede servir. Bueno, pues esto es un panel fotovoltaico y, como puedes observar, está formado por cuadraditos. Cada uno de estos cuadraditos es una célula fotovoltaica que después van unidas mediante unas conexiones de estaño, que son las que nos van a permitir después recoger los electrones que se liberan en el proceso de fotoeléctrico y constituyen la corriente eléctrica, que luego es la que vamos a inyectar a la red después de hacerle unas cuantas cosas por el medio. Porque lo que capturan estos paneles no es el calor, es la radiación. Directamente nosotros lo que tenemos aquí es la luz solar, que incide con una intensidad y una frecuencia, una longitud de onda que es capaz de excitar el material del que están formadas las células. Estas células fotovoltaicas son de silicio monocristalino, se ve que son como muy homogéneas en su composición, en su superficie, y entonces lo que producen es un material de silicio que está dopado con otros metales que tienen al final electrones libres. Esos electrones libres hacen que el material de partida sea neutro, pero cuando incide la luz es capaz de darle la energía que necesitan para subir de nivel energético entre las distintas capas del material, y esos electrones liberados son los que van a formar después la intensidad de corriente. Y en cuanto a la inclinación, ¿siempre es esta o van cambiando según temporadas? Para que las pérdidas ópticas en el panel sean las menores posibles, lo interesante es que la radiación solar incida lo más perpendicular posible sobre la célula fotovoltaica. Entonces, como la trayectoria del Sol, dependiendo de la época del año, va más alta o va más baja, los paneles se inclinan para que también podamos hacer ese seguimiento. Para ganar, digamos, para ganar eficiencia en la transformación. Con ese ángulo, cuanto más perpendicular es, cuanto más eficiente perpendicular va a ser es la incidencia, mejor es la recepción. Entonces, en esta instalación en concreto, en la parte posterior de las mesas hay un sistema de seguimiento que en este caso es manual. Lo que hace la empresa de mantenimiento es que, dependiendo de la época del año, inclinan la mesa más o menos para conseguir esa incidencia perpendicular. En concreto, se suele cambiar, modificar el ángulo de inclinación, pues en la temporada de invierno hasta la temporada de primavera 2 o 3 veces, de igual en verano, y después hacemos el camino contrario cuando volvemos hacia el invierno. Entonces tenemos el factor de la inclinación. ¿Hay algún otro factor que sea importante de cara a la eficiencia de estos paneles? El otro factor fundamental a la hora de analizar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es la temperatura.
podríamos pensar que en verano, como la radiación es más grande, la producción de los paneles es más importante, pero claro, también hace mucho más calor. Y resulta que la eficiencia de las células fotovoltaicas es inversamente proporcional a la temperatura, es decir, cuanto más elevada es la temperatura, menos electricidad producen. ¿Esto ahora mismo está ardiendo o No, a qué temperatura más o menos puede estar? Se puede tocar, esto ahora mismo estará pues unos 25, 30 grados como mucho. Sin embargo, en verano estos paneles pueden alcanzar temperaturas superiores a 50 grados, lo que penaliza mucho la eficacia de los paneles. Por eso nos dicen muchas veces en verano, bueno, pues es que la fotovoltaica está produciendo ahora muchísimo, y te dice la gente, pues no, porque la temperatura también penaliza mucho. Hay mucho sol, pero la temperatura te está haciendo que no sea todo lo eficiente que podría ser. Con estos paneles capturamos la energía solar, pero para usarla en casa primero necesitamos que nos llegue. ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, pues la corriente en forma de corriente continua que producen los paneles, lo que hacemos es que la llevamos hasta la primera caseta que tenemos ahí. En esa caseta tenemos lo que se conocen como inversores, que lo que hacen es la transformación... Inversores no son los de bolsa, ¿no? No, para nada. Lo que van a hacer es la transformación de la corriente continua en corriente alterna. Como tenemos dos instalaciones de 100 kilovatios cada una, tenemos también dos inversores. Una vez que tenemos la energía en forma de corriente alterna a baja tensión, para poder inyectarla a la red y que tengamos menos pérdidas por el transporte a través de los cables de la red, lo que hacemos es transformarla directamente en alta tensión. Y esta es la energía que podemos inyectar al punto de conexión, que sería la primera torreta que vemos en el conjunto de ahí del fondo. O sea que esa torre sirve para la primera hacer llegar la energía que se produce aquí. Ahí es el punto en el que inyectamos directamente la corriente producida la energía producida en esta instalación a la red eléctrica. Si te fijas, esa primera torreta tiene salida hacia el resto de torres, pero no tiene entrada, porque es subterránea. Claro, la entrada es subterránea hacia la torre. Esto es energía fotovoltaica, paneles fotovoltaicos, pero el sol, digamos, no solo podemos aprovechar esa radiación, sino también su calor. ¿Esto se llama? Energía solar térmica. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo conseguimos capturar ese calor? Bueno, en una instalación fotovoltaica la transformación es directa de radiación solar a electricidad. En una instalación solar térmica la transformación es de radiación solar a energía térmica primero, y después esa energía térmica se puede transformar en electricidad mediante un proceso en un motor térmico, o bien se puede utilizar directamente como calor. Y ahí tendríamos, digamos, las dos posibilidades de energía solar térmica, lo que es de baja temperatura y la energía solar térmica de alta temperatura o de concentración. ¿Cuál es la diferencia? El nivel térmico que se alcanza. En una energía de solar térmica tradicional podemos alcanzar temperaturas pues, cercanas al agua caliente sanitaria, 50, 60 grados. Sería lo de baja. Claro, baja temperatura, que son los paneles térmicos que se colocan en las viviendas. Cuando queremos energía solar térmica de alta temperatura para hacer después funcionar un motor térmico, lo primero que tenemos que hacer es conseguir agrupar, concentrar la radiación solar mediante un sistema de focalización, y después ese calor que estamos recogiendo en un punto, lo que hacemos es que lo transferimos a un fluido que puede ser agua, por ejemplo, o un aceite. Con ese aceite lo que vamos a hacer va a ser vaporizar agua para una central térmica. Ese es el principio de funcionamiento. ¿Hay de estas centrales térmicas de concentración aquí en España? Sí, en España hay varias centrales de concentración. En la zona sur de España, en Extremadura, en Andalucía, hay una enorme en Granada, una de las primeras que se instalaron en Europa. Y bueno, España es puntera en energía solar térmica de concentración. Además de esta energía que acumula ese calor,
Sé que también existen los paneles que se están desarrollando que se llaman híbridos, ¿no? Que además Sí. vosotros estáis investigando, que lo que hacen es intentar aprovechar ese calor aparte de la fotovoltaica. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hemos comentado antes que los paneles fotovoltaicos pierden eficiencia a medida que se van calentando, cuando la temperatura es más alta. Entonces, una forma de mejorar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es refrigerarlos. Si los refrigeramos con un fluido térmico que calentamos gracias a ese calor que se concentra dentro de los paneles fotovoltaicos, pues ese fluido térmico lo podríamos utilizar para, por ejemplo, esa agua caliente sanitaria. Entonces, los proyectos de investigación que ahora mismo estamos desarrollando nosotros tienen que ver con refrigeración de paneles fotovoltaicos mediante hibridación térmica para aprovechar después ese calor. Y claro, eso sería ideal porque estás haciendo que sean más eficientes los paneles, quitándole ese calor y encima estás aprovechando ese calor, pues por ejemplo para tu casa, ¿no? O para... Con un único dispositivo podríamos tener a la vez dentro de nuestra vivienda agua caliente y electricidad. Pues suena muy bien. A ver si nos sale. De la energía solar podemos aprovechar tanto la radiación en paneles como estos, el calor como en la energía de concentración y en los paneles híbridos tanto la radiación como el calor, por ejemplo en las viviendas. Aunque todavía quedan retos pendientes como puede ser el almacenamiento de la energía cuando no hay sol, lo cierto es que todas estas formas de aprovechar la energía solar son una de las grandes esperanzas para un futuro dominado por las energías renovables.